A veces creemos que avanzamos, que dejamos atrás lo que fuimos, que cada elección es una conquista, una ruptura con lo anterior, una afirmación de libertad. Y sin embargo, algo insiste, algo vuelve, no como recuerdo consciente, sino como impulso, como repetición, como eco. Y entonces aparece la pregunta, incómoda, persistente. ¿Estamos realmente yendo hacia adelante? ¿O simplemente caminando en círculos alrededor de una herida que nunca miramos de frente? No todos los caminos te llevan lejos. Algunos te traen de vuelta a ti. Pero ese volver no es sencillo, no es suave, no es luminoso, es un descenso. Porque lo que espera al final de ese camino no es una versión ideal de nosotros mismos, es lo que evitamos, lo que enterramos, lo que dejamos suspendido en el tiempo como si el silencio pudiera disolverlo. Hay cicatrices que no recordamos haber formado, y sin embargo, organizan nuestra vida. Elegimos personas que nos devuelven a un mismo tipo de dolor. Tomamos decisiones que parecen distintas, pero conducen al mismo lugar. Huimos de ciertas emociones sin saber por qué nos resultan insoportables. Como si algo dentro de nosotros ya supiera el final, antes de empezar. La mente olvida, el cuerpo no. Y en ese desajuste comienza el misterio. Porque no todo lo que somos está disponible a la conciencia. Hay capas, profundidades, zonas donde el lenguaje no llega y donde el pensamiento no tiene dominio. Ahí habita lo no resuelto, lo no dicho, lo no integrado. Ahí comienza el verdadero viaje. Y no todos los caminos llevan hacia afuera. Algunos, inevitablemente, te llevan de regreso. No al pasado como historia, sino al pasado como presencia. Un pasado que no ha terminado. Un pasado que sigue ocurriendo dentro de ti, como un eco que no se apaga. Ese regreso no es nostalgia, es confrontación. Porque volver a uno mismo no significa encontrarse con claridad, sino con fragmentos, con contradicciones, con partes que no encajan entre sí. La identidad, entonces, deja de ser una estructura sólida y se revela como lo que siempre fue, una construcción frágil sostenida por silencios. Silencios que hablan, silencios que pesan, silencios que dirigen. Y ahí, en ese territorio ambiguo, surge la inquietud más profunda. ¿Quién soy cuando dejo de huir? No hay respuesta inmediata, solo una sensación, una incomodidad sutil, como si algo dentro de ti reconociera ese lugar, aunque no quiera quedarse. Porque volver a uno mismo no siempre es un acto de amor, a veces es un acto de inevitabilidad, como si todos los caminos, por más lejanos que parezcan, estuvieran trazados para llevarte exactamente al punto donde comenzó todo, al origen de la herida, al centro del silencio, al borde del abismo. Y en ese borde no hay distracción posible, solo tú y lo que siempre estuvo ahí. El descenso no ocurre de golpe, no es una caída abrupta, es más sutil, más silencioso. Se parece más a una grieta que se ensancha lentamente que a un derrumbe evidente. Al principio todo parece normal. La vida sigue, las decisiones se acumulan, los días pasan. Pero algo no encaja. No es un problema concreto, no es un evento específico. Es una sensación, como si cada paso que das estuviera ligeramente desalineado con algo más profundo, como si la dirección fuera correcta, pero el sentido estuviera perdido. Y entonces empiezan los patrones. Se repiten conversaciones, se repiten emociones, se repiten finales. Cambian los escenarios, cambian los rostros, cambian las circunstancias, pero el resultado permanece inquietantemente similar, como si la vida estuviera intentando decirte algo, pero en un idioma que aún no comprendes.
La repetición no es un error, es una señal, pero no una señal hacia afuera, sino hacia adentro. Porque lo que se repite no busca confirmarse, busca ser visto. Hay experiencias que no se procesan en el momento en que ocurren. Son demasiado intensas, demasiado confusas, demasiado dolorosas. Y entonces la mente hace lo que puede. Las guarda, las fragmenta, las disuelve en el fondo de la conciencia. Pero lo que no se integra no desaparece, se transforma en reacciones automáticas, en miedos inexplicables, en decisiones que no entendemos y, sobre todo, en caminos que elegimos sin saber por qué. El problema no es el pasado, es su invisibilidad, porque lo invisible gobierna con más fuerza que lo evidente. No necesita justificarse, no necesita explicarse, simplemente actúa desde la sombra. Y esa sombra no es un enemigo externo, es parte de ti, una parte que no reconoces, pero que te reconoce a ti. Por eso el regreso a uno mismo no es una reconciliación inmediata, es un encuentro incómodo, un diálogo sin palabras, un enfrentamiento sin forma, donde lo que emerge no es claridad, sino contradicción. Quieres avanzar, pero algo te detiene. Quieres olvidar, pero algo insiste. Quieres cambiar, pero repites. Y en esa tensión se revela algo fundamental. No eres una unidad coherente, eres un conjunto de fragmentos. Partes que desean cosas distintas, partes que temen cosas opuestas, partes que ni siquiera saben que existen. Y sin embargo, todas participan en cada decisión. El yo se convierte entonces en una ilusión funcional, una narrativa que intenta dar continuidad a algo que en realidad está compuesto por múltiples voces, muchas de ellas silenciadas. Pero lo silenciado no está muerto, está esperando. El cuerpo lo sabe, antes que la mente, antes que el lenguaje. El cuerpo recuerda, en tensiones que no desaparecen, en cansancios que no tienen explicación, en reacciones desproporcionadas ante estímulos aparentemente pequeños, como si cada músculo guardara una historia, como si cada gesto fuera una huella. Y en esa memoria corporal, el pasado no es pasado, es presente continuo. Por eso hay caminos que no te llevan lejos, porque no importa cuánto avances, si lo que llevas contigo sigue sin resolverse. Es como intentar huir con una herida abierta. Cada paso la profundiza, cada intento de escape la reactiva, hasta que eventualmente el camino se curva y vuelves. No porque quieras, sino porque no hay otra opción. Ese regreso no es lineal, no sigue una lógica clara, es errático, confuso. A veces aparece en forma de crisis, otras veces como una incomodidad persistente que no sabes nombrar, pero siempre tiene la misma dirección, hacia adentro, hacia lo que evitaste, hacia lo que negaste, hacia lo que no pudiste sostener en su momento. Y ahí, en ese territorio, el tiempo se distorsiona. Lo que ocurrió hace años se siente inmediato, lo que creías superado se revela intacto, como si nunca se hubiera ido, porque no se fue, solo cambió de forma, se escondió en decisiones, se disfrazó de personalidad, se integró en la manera en que percibes el mundo, y entonces ya no lo ves como algo externo, lo vives como parte de quien eres. Ahí está el verdadero desafío, distinguir entre lo que eres y lo que te ocurrió. Pero esa distinción no es fácil, porque implica cuestionar la identidad misma. Implica aceptar que muchas de tus certezas están construidas sobre adaptaciones, sobre mecanismos de defensa, sobre estrategias que alguna vez fueron necesarias, pero que hoy limitan. Y eso duele, no como un golpe, sino como una disolución, la disolución de una narrativa que te sostenía. En ese punto, el regreso a uno mismo deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia concreta, incómoda, desestabilizante,
pero inevitable, porque ya no puedes seguir caminando como antes, ya no puedes ignorar lo que ahora es visible, y aunque intentes volver atrás, algo ha cambiado. Has visto la grieta, has sentido el eco, y eso no se puede deshacer. Entonces, el camino continúa. Pero ya no hacia afuera, sino hacia abajo, hacia capas más profundas, hacia zonas más oscuras, donde el lenguaje se vuelve insuficiente y el silencio comienza a hablar. Y en ese silencio aparece algo inesperado. No una respuesta, no una solución, sino una presencia. La tuya. Sin máscaras, sin narrativas, sin defensas. Solo tú frente a ti. Y ahí, en ese encuentro, comienza algo que no se puede explicar, pero que transforma todo. Vivimos rodeados de ruido. Pantallas que no se apagan, voces que no callan, imágenes que se superponen hasta borrar cualquier contorno claro. La atención fragmentada se ha convertido en el estado natural. Saltamos de estímulo en estímulo, de idea en idea, de emoción en emoción, sin permanecer lo suficiente en ninguna como para que deje una huella consciente. Pero las huellas existen, solo que no se registran en la superficie, se acumulan en lo profundo. La cultura actual ha perfeccionado una forma sofisticada de evasión. No se trata de negar el dolor de manera explícita, sino de diluirlo, de dispersarlo en una multiplicidad de distracciones que impiden que se vuelva nítido. El resultado es una sensación constante de inquietud, una incomodidad sin objeto, un vacío que no logra llenarse porque nunca se observa directamente. Y en ese contexto, la máscara deja de ser una excepción para convertirse en norma. Construimos versiones de nosotros mismos que son presentables, aceptables, optimistas, versiones que encajan en la narrativa dominante de bienestar y control. Pero detrás de esa máscara, la sombra sigue intacta. No desaparece porque la ignores, no se transforma porque la ocultes. Simplemente espera. Y mientras espera, actúa. En decisiones impulsivas, en relaciones que replican dinámicas conocidas, en ese impulso inexplicable de sabotear lo que parecía estable. Como si hubiera una fidelidad secreta hacia lo no resuelto. El problema no es que tengamos heridas. El problema es la imposibilidad cultural de habitarlas. No hay espacio para el silencio. No hay tiempo para la incomodidad. Todo debe ser rápido. Todo debe ser funcional. Todo debe ser visible. Y lo que no puede mostrarse, se descarta. Pero lo descartado no desaparece. Se convierte en sombra colectiva, en ansiedad difusa, en una sensación compartida de desconexión que nadie termina de nombrar. En ese escenario, el regreso a uno mismo se vuelve casi subversivo, porque implica detenerse, escuchar, sentir. Implica ir en contra del flujo constante que empuja hacia afuera, hacia la validación, hacia la comparación, hacia la construcción interminable de una identidad que nunca termina de sostenerse. Volver a uno mismo es interrumpir ese movimiento. Y esa interrupción incomoda, porque en el silencio no hay distracciones. Y en el silencio aparece todo lo que evitabas. Las preguntas sin respuesta, las emociones no procesadas, las partes de ti que no encajan en ninguna narrativa aceptable. Y entonces entiendes algo que no se puede desver, que gran parte de lo que llamabas tu vida era una forma de no mirarte. Pero no hay juicio en ese reconocimiento, solo claridad. Una claridad que no consuela, pero que revela. Y en esa revelación,
el camino cambia. Ya no se trata de avanzar más rápido, ni de llegar más lejos. Se trata de sostener la mirada, de permanecer en ese espacio donde la identidad se vuelve porosa, donde las certezas se disuelven, donde el yo deja de ser una estructura fija y se convierte en un proceso que no tiene final claro. Porque no hay un llegar a uno mismo definitivo. No hay un punto donde todo encaje. Solo hay capas que se revelan y otras que permanecen ocultas. Siempre. Y quizás ahí reside la inquietud más profunda. Que incluso en el regreso hay misterio. Que incluso en el encuentro hay distancia. Como si nunca pudiéramos abarcar completamente lo que somos. Como si siempre hubiera un resto, una sombra, un eco que escapa a cualquier intento de comprensión total. Entonces el camino continúa, pero ya no como una búsqueda de destino, sino como una exploración sin mapa, donde cada paso no garantiza avance y cada regreso no implica fracaso. Porque algunos caminos no están hechos para llevarte lejos, están hechos para devolverte a ese lugar incómodo, a ese silencio persistente, a esa herida que al ser mirada deja de ser solo dolor y se convierte en algo más. Algo que no se puede nombrar del todo, algo que no se puede cerrar, algo que permanece, como un eco suspendido en el borde del abismo.